Bueno, pues bienvenidos, como les comentaba, el día de hoy vamos a platicar sobre... Realmente no es una clase, es una plática, como estamos diciendo. Vamos a platicar sobre la interpretación de algunas pruebas bioquímicas, o sea, no vamos a pretender hablar de todo lo que implica pues esta área de los laboratorios, pero sí de los que van a encontrar con más frecuencia en la práctica diaria y en los servicios. La primera prueba de la cual vamos a hablar es de la glucosa. Uh, la glucosa sérica no es un estudio que debamos de tomar así muy a la ligera. De hecho, es una prueba muy importante. La principal utilidad clínica que tenemos al realizarla es poder confirmar o no que el paciente tenga una adecuada metabolismo de los hidratos de carbono, de los carbohidratos. Y pues la verdad es que lo que define como condición es lo que define que un paciente tenga o no diabetes mellitus. Es decir, si a ustedes alguna vez les preguntan, miren qué es lo que define a un paciente con diabetes mellitus, bueno, la hiperglucemia, esa es la respuesta. Los pacientes que tienen diabetes tienen hiperglucemia, diabetes mellitus. Ah, lo normal, y aquí lo pongo entre, así como en interrogación, lo normal pues es muy variable, pero realmente debemos considerar normal en general a una glucosa sérica que se encuentre entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Es más, si alguien ya tiene factores de riesgo, digamos familiares, sobrepeso, sedentarismo, fuma, y tuviera 99, ya deberíamos de ponerle atención a ese nivel para hacerle más énfasis al paciente en la necesidad que tiene de mejorar sus factores de riesgo modificables. No decirle, bueno, mire, que de hecho es una actitud frecuente, decirle, mire, no, está normal, no tenga pena, tranquilo, vivas, vengas cuando se sienta mal, ahí viene. No, uno tiene que procurar hacer estas pruebas con el objetivo de prevenir. O sea, cada prueba que hacemos no solo sirve para diagnosticar o confirmar una condición, sino para prevenir. Y en este caso de la glucosa, pues esta es la intención, tratar de evitar que los pacientes que puedan llegar a tener diabetes o intolerancia a la glucosa, pues lleguen a tenerla a través de una detección temprana u oportuna de estas alteraciones. ¿Cómo definimos glucosa alterada en ayunas? Bueno, si un paciente tiene arriba de 100 o 100 para arriba de miligramos por decilitro de glucosa sérica en ayunas, ya eso es una glucosa alterada en ayunas. Decimos que tiene intolerancia a la glucosa si luego de hacer una prueba de tolerancia oral a 75 gramos de glucosa, el paciente tiene a las 2 horas un nivel entre 140 y 199 miligramos por decilitro, y decimos que un paciente ya tiene diabetes mellitus si tuviera en ayunas de 126 para arriba, o sea, 126 o más de glucosa sérica, aunque no tenga, digamos, algún síntoma característico, pero si los tiene aún más. O si tuvieran esa prueba que platicábamos, más de 200 miligramos por decilitro de glucosa, independientemente de de las sintomatologías que pueda tener. O si tuviera 200, aunque no le hagamos la prueba, y tuviera síntomas característicos de diabetes. En ese caso, pues vamos a diagnosticar diabetes mellitus. Por otro lado, o sea, fuera del aumento que puede implicar que tenga diabetes, hay condiciones que de por sí, sobre todo de tipo endocrino, que pueden elevar la glucosa. Aquí se menciona la feocromocitoma, el hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, la acromegalia. Son todas situaciones en las cuales la fisiopatología de la condición lo que va a inducir son situaciones en las cuales hay elementos que se van a oponer a la acción de la insulina y que van a generar pues más resistencia a la acción de la misma, dificultando el control de la glucosa, y por eso pues puede haber hiperglucemia. En el contexto actual, una de las principales situaciones que estamos viviendo es que el COVID como tal, o sea, la infección por coronavirus, puede tener un efecto o un impacto en la inducción hacia diabetes mellitus, e incluso se está debatiendo mucho si es causa, en sí causa primaria de diabetes mellitus tipo 1. Pareciera haber algunos datos que sugieren que sí. Ha incrementado, o se ha incrementado, mejor dicho, el número de pacientes con diabetes en el mundo a partir de la instauración de esta pandemia. Entonces es una situación que tenemos que tomar en cuenta. Algunos medicamentos pueden inducir hiperglucemia, no necesariamente diabetes mellitus tipo 2 como tal, pero sí
pues elevación de la glucosa, como por ejemplo los glucocorticoides, es muy característico. Las tiacidas también pueden inducir este tipo de situación, la fenitoína, propanolol. El propanolol solo que a dosis altas, no a dosis así como normales o las que solemos usar para pacientes con hipertensión portal. A dosis altas sí puede inducir algún grado de hiperglucemia, algunos otros beta bloqueadores también. Y por el otro lado, la disminución de la glucosa, lo que pues va a representar es hipoglucemia. Los pacientes que tienen menos de 70 miligramos por decilitro de glucosa sérica, por definición, tienen hipoglucemia. Aquí también existe una serie de clasificaciones, digamos, si es leve, moderada, severa. La severa por lo general es la que requiere asistencia médica o asistencia hospitalaria. Una hipoglucemia grave es la que necesita pues terapia de soporte, sobre todo en áreas críticas, y la que se asocia a alteración de la conciencia o incluso a convulsiones. Una hipoglucemia muy severa y sostenida puede incluso llevar a la muerte a los pacientes, así que hay que tener mucho cuidado con las hipoglucemias. Aquí hay algunas de las causas que pueden inducirlas. Casi todos, y esto pues por experiencia se los puedo decir, casi todos los médicos cuando empiezan a ver casos de hipoglucemia severa, en lo primero que piensan es en insulinoma, pero la verdad, para serles muy honestos, la frecuencia de insulinomas, que son tumores productores de insulina autónomos, no es muy alta. Realmente tal vez he visto unos 4 o 5 insulinomas en el transcurso de mi vida como médico, así que no debería ser lo primero que pensemos. Sí, condiciones que, como dice acá, aumentan la insulina o la insulina circulante. Incluso los pacientes que están predispuestos a tener diabetes por antecedentes familiares, por una mala dieta, por exceso de resistencia a la insulina, con frecuencia pueden tener hipoglucemia como manifestación muy temprana o inicial de esa predisposición, de ese trastorno. Pero por ejemplo aquí hay otras causas importantes, el mixedema, que es el hipotiroidismo por ejemplo, problemas hepáticos, enfermedad de Addison, y que hacen que el paciente no tenga una buena forma de defenderse de esa tendencia hipoglucemia que puedan tener. Los pacientes que tienen pancreatitis, si el páncreas está muy dañado, también puede inducir al principio hipoglucemia y luego con el tiempo hiperglucemia, también es una causa de diabetes mellitus, solo que en este caso de origen pancreático. Aquí lo que les decía, miren, de diabetes precoz, alcoholismo, el alcoholismo, sobre todo las intoxicaciones alcohólicas pueden inducir hipoglucemia y sobre todo también si hay una baja reserva hepática de glucógeno. La siguiente prueba que vamos a conversar es la creatinina sérica. Ayer justamente platicábamos, ayer platicábamos sobre la cuestión esta de la creatinina y el nitrógeno de urea. Cuando piensa uno en pruebas de función renal, inmediatamente piensa en creatinina y nitrógeno de urea. Eso es lo más frecuente. Y aunque efectivamente es una buena forma de evaluar la función renal, no es la mejor. De hecho, no es la mejor forma de evaluar cómo está el riñón de un paciente. Pero pues uno puede irse asomando ahí como prueba de tamizaje al funcionamiento renal de un paciente. Como pues todos saben, esta sustancia proviene pues del metabolismo de las proteínas, y cuando el paciente tiene algún problema para poderla procesar y expulsar del cuerpo, pues obviamente se va a elevar. La elevación de la creatinina implica o debe hacernos pensar en falla renal. Falla renal aguda, falla renal crónica. Hay algunas otras condiciones que pueden inducir elevación de la creatinina sin que los riñones necesariamente tengan falla renal, como la acromegalia, el hipertiroidismo, algunos medicamentos como la metildopa, la levodopa, que pueden inducir este tipo de situación, o incluso algunos otros que dan pues como efecto secundario nefrotoxicidad. Y esto pues nos debe hacer pensar que los riñones del paciente están fallando. En pacientes que tengan creatinina baja, también platicábamos el otro día sobre que lo primero que deberíamos pensar es que tienen sarcopenia, o sea, los músculos de esos pacientes están muy atrofiados, están hipotróficos, y bueno, eso implica una mala estado nutricional. En el embarazo también puede haber cierto grado de reducción de este parámetro. Y el urea o el hidrógeno de urea pues tienen una relación más o menos de 1 a 10 entre la creatinina y el nitrógeno de urea. Esa relación se mantiene toda vez que la función renal esté bien. Cuando la función renal se ve comprometida de alguna forma, sobre todo en casos agudos por deshidratación
o por hipovolemia, por sangrado, por hemorragia, lo que va a suceder es que la creatinina más o menos se mantiene en cierto rango, estable, digamos, pero el nitrógeno urea incrementa de forma muy marcada en relación al aumento de creatinina. Entonces podemos tener pacientes deshidratados severos que tengan una creatinina en 1.8, por ejemplo, o sea, pues que ya está elevada, pues, pero no está tan alta, y que tengan 40, 50 de nitrógeno urea. Si ustedes ven esa alteración de la relación normal entre creatinina y BUN, que debe ser de 1 a 10, entonces eso nos debe hacer pensar que el paciente tiene hipovolemia o que está muy deshidratado y que de hecho debemos apurarnos a reponer esa volemia o esa hidratación para recuperar también la función renal de los pacientes. Luego de cierto tiempo, que más o menos son 6 horas, de que el paciente pase así con isquemia a nivel del túbulo, entonces vamos a tener ya una complicación que se sobreviene por la isquemia sostenida, por la hipovolemia o la hemorragia, que se llama necrosis tubular aguda, y eso ya cuesta más sacar al paciente adelante. O sea, no es imposible hacerlo, pero pues ya requiere otro tipo de tratamiento de soporte, en todo caso soporte dialítico, como vamos a platicar más adelante cuando hablemos de falla renal aguda y crónica. Pero el punto es que si esa relación está incrementada, hay que pensar que está deshidratado. Si la relación se mantiene, es decir, se aumenta el BUN y la creatinina de la misma forma o de forma proporcional, entonces ya uno debe pensar en otras causas de falla renal, como en los casos pues ya de nefrotoxicidad directa al glomérulo, a la nefrona como tal, o situaciones postrenales que puedan inducir este tipo de alteración. Aquí se mencionan algunas de ellas, ¿no? Básicamente son las mismas causas que inducen aumento de la creatinina. Los medicamentos también pueden ser un factor de riesgo, sobre todo los aminoglucósidos. Recuerden, el uso de aminoglucósidos es un factor de riesgo para falla renal aguda en los pacientes hospitalizados, sobre todo, porque ya de por sí, solo el hecho de estar hospitalizado incrementa la posibilidad de tener falla renal en un 20-30%, y estar ingresado en un área crítica lo incrementa aún más. Entonces sí son situaciones que tenemos que tomar en cuenta pues para pues vigilar, monitorear a nuestros pacientes y evitar que se pueda complicar. Después tenemos otras pruebas que básicamente vamos a clasificar así como pues en el término grande de pruebas hepáticas o pruebas de funcionamiento hepático. Una de ellas es la bilirrubina. La bilirrubina, pues como ustedes también recuerdan, es un compuesto pigmentado que se produce de acuerdo al metabolismo del grupo E de los glóbulos rojos. Existen dos grandes formas, digamos, la bilirrubina conjugada y la no conjugada, o la directa y la indirecta. Las causas que van a producir un incremento de la bilirrubina directa, por lo general, son los cuadros que afectan el procesamiento hepático de las bilirrubinas, como las mismas hepatopatías, las alteraciones de vías biliares, la obstrucción de vías biliares, pero las causas que generan un incremento del aporte del grupo M hacia el hígado y que dificultan su procesamiento rápido, pues van a inducir un incremento de bilirrubina indirecta. En este caso el ejemplo más típico es la anemia hemolítica, ¿sí? No son las únicas causas, pero por lo general estas son las que debemos pensar. Si un paciente tiene un incremento de bilirrubina total y la mayor proporción de ese incremento está dado por bilirrubina indirecta, casi siempre debemos pensar que el paciente tenga una anemia hemolítica. Algunos casos, como por ejemplo esto del síndrome de Gilbert o el síndrome de Ewing-Johnson, pueden generar ictericia con cierto predominio de bilirrubina indirecta o no conjugada, sin que necesariamente haya una hemólisis en el paciente. Pero bueno, casi siempre tiene que ver con hemólisis. Y cuando está ahí elevada la directa, más que la indirecta, pues lo que debemos pensar es que el paciente tenga un proceso obstructivo a nivel de vías biliares. Las otras pruebas que vamos a tener oportunidad de evaluar con frecuencia son las que tienen que ver con el páncreas. Que conste que el diagnóstico de pancreatitis aguda no lo hace, y como lo vamos a ver cuando veamos la clase de pancreatitis, el diagnóstico no lo hace el resultado del laboratorio. De nada prácticamente. El diagnóstico es clínico. O sea, yo tengo que tener un paciente que tenga dolor abdominal, que inicie en el epigastrio, que se irradia en banda hacia la espalda, que es un dolor terebrante, un dolor muy intenso, abdomen en tabla, el paciente se ve muy quejumbroso, está mal, y puede haber algún factor de riesgo, pues de repente el paciente ingirió mucho licor, alcohol, o tiene enfermedad ya conocida de vías biliares,
y uno puede pensar que por eso tiene pancreatitis aguda. Pero el punto es que clínicamente yo lo debo pensar. Y habiéndolo pensado, digo, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacerle amilasa y lipasa a este paciente para determinar si efectivamente lo que tiene es pancreatitis. Entonces ya le mido la lipasa. La lipasa es más específica de pancreatitis que la amilasa. Como vamos a ver en un ratito, hay algunas causas de elevación de amilasa que no necesariamente tienen que ver con el páncreas. Pero bueno, casi siempre cuando veamos incremento de la lipasa vamos a pensar en pancreatitis aguda o crónica. Pero hay otras situaciones que también la pueden incrementar, como problemas a nivel del tracto gastrointestinal, sobre todo obstrucción, problemas del mesenterio, trombosis o infarto mesentérico, problemas de nefropatía, sobre todo nefropatía crónica, puede incrementar el nivel de lipasa de un paciente. Embarazo ectópico. El embarazo ectópico roto es una causa de dolor abdominal severo, abdomen en tabla, que a veces a uno lo puede hacer confundirse con pancreatitis, ¿sí? Porque los pacientes tienen un dolor muy intenso, llegan muy sintomáticas, llegan pálidas a la emergencia y la verdad es que se están muriendo del dolor. Y cuando uno les pide estas cuestiones, pues de repente salen elevadas y uno se va con la finta de que puede ser pancreatitis, pero realmente lo que marca la diferencia ahí es el historial de sus ciclos menstruales. Siempre pregunten eso en toda mujer en etapa fértil, por favor. Cómo ha estado el patrón de ciclos menstruales. Y porque puede haber pues, un caso de embarazo ectópico roto. Hay algunas otras situaciones que pueden inducir elevación de la lipasa, como el carcinoma bronquial o pues, ingesta aguda de etanol en grandes cantidades. Cirugía abdominal también. Puede disminuirse cuando el páncreas está tan dañado que ya no tiene nada pues, que liberar, o en casos de hepatopatías muy severas. Pero bueno, en todo caso realmente no, si se reduce no es un hallazgo tan significativo como que si está aumentado. La amilasa es la otra prueba que hacemos para confirmar el diagnóstico de pancreatitis y efectivamente casi siempre cuando está elevada y sobre todo si triplica el nivel normal superior, pues uno debería pensar que tiene pancreatitis el paciente, pero también otros problemas gastrointestinales, sobre todo de tipo obstructivo, puede incrementar la cantidad de amilasa de los pacientes. Así que no hay que irse con esa finta tampoco. Es más, hay una causa de dolor abdominal o de abdomen agudo, no quirúrgico, que puede cursar con náuseas, con vómitos, con abdomen en tabla, con elevación de la amilasa, pero que no es pancreatitis ni requiere cirugía. Y tiene que ver con lo que platicábamos al principio, con la glucosa. Entonces, los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, sobre todo si son muy jóvenes, por esa misma acidosis pueden tener manifestaciones de irritación peritoneal y tener ese tipo de sintomatología, sin que necesariamente tengan pancreatitis, sino simplemente la acidosis metabólica lo que se está manifestando de esta forma. Luego, y para terminar, algunas palabras sobre el examen de orina. El examen de orina es una prueba que pues, realmente ha tenido mucha utilidad, o sea, es demasiado útil, diría yo, pero no le damos el valor necesario, o a veces nos olvidamos de ella. Yo siempre cuando he estado, digamos, como jefe de servicios, siempre les insisto mucho a los estudiantes, a los externos, cuando están pasando visita, de que todo paciente que esté ingresado en el hospital, independientemente de la causa por la cual ingresó, debe tener un examen de orina, como parte de su batería de laboratorios de base. O sea, así como le hacen una hematología, una creatinina, un nitrógeno de urea, tienen que hacerlo un examen de orina y un examen de heces. Y el examen de orina es importante porque aporta mucha información. Desde el aspecto físico de la orina, o sea, con el color, el olor, el aspecto que tiene como la viscosidad o no, la turbidez, todo eso le puede ir orientando a uno hacia problemas ya sea de vías biliares o de los riñones o problemas sistémicos. Por ejemplo, si la densidad específica de la orina está muy alta, entonces lo que uno puede pensar es que el paciente tenga mucha concentración, que esté deshidratado, que haya algún factor que está induciendo que no llegue un buen flujo de volumen hacia el túbulo renal. Y si está muy disminuida, pues lo que uno debe pensar es que hay cierta tendencia a hipervolemia, o sea, el paciente está diluyendo mucho su orina y puede ser que esa dilución de la orina sea por causas propiamente renales o por causas centrales, por problemas con situaciones de producción de hormona antidiurética. Entonces, desde ahí empezamos a ver. La proteinuria, normalmente no debería haber proteinuria en un examen simple de orina. En pacientes que tienen hipertensión arterial, pacientes que tienen obesidad, incluso pacientes que tienen diabetes mellitus, sobre todo los que tienen diabetes mellitus, uno sí debería de medir al menos una vez al año la microalbuminuria, que no es lo mismo que esta proteinuria que revela
un examen simple de orina. Pero si existe proteinuria en un examen simple de orina, ya uno debería pensar que está el paciente manifestando problemas a nivel de su glomérulo. O sea, hay algún grado de nefropatía que debemos investigar. Algo está sucediendo ahí, porque normalmente no debería detectarse proteínas en la orina. Lo mismo pasa con la glucosa. O sea, normalmente no debe haber glucosa detectable en un examen de orina simple, excepto en pacientes que tengan como parte de su tratamiento para diabetes mellitus, pacientes que tengan como medicamento un inhibidor de SGLT2, que en su momento, cuando hablemos de diabetes, vamos a platicar sobre ese grupo específico de medicamentos. Lo que hacen esos medicamentos es inhibir a esa sustancia, al SGLT2, que es un cotransportador de glucosa, a nivel del túbulo, y hace que pues, el paciente pierda, por así decirlo, calorías o glucosa a través del túbulo renal, que no lo reabsorba, y ese exceso de glucosa pues, ya se detecta en la orina. Entonces, en ese caso, pues sería esperable encontrar glucosuria, pero fuera de ese contexto, y bueno, fuera también de los pacientes que tienen hiperglucosuria benigna familiar, que son muy raros, pues yo no he encontrado nunca una familia con eso, pero sí están descritas. Fuera de ese contexto, no debería haber glucosa detectable en la orina. Los cuerpos cetónicos pueden aparecer en pacientes que estén en inanición o que tengan mucho tiempo en ayuno, pero si están muy altos en la orina, pues pueden sugerir también que el paciente pueda tener cetoacidosis diabética. Sobre todo en ese contexto son útiles. Hemoglobina igual, o sea, no debería de haber hemoglobina detectable en una tira de orina normal, o sea, una prueba normal de orina, pero si se detecta, no quiere decir necesariamente que tenga sangrado el paciente. Pueden haber otras causas de detección de hemoglobina, como por ejemplo pacientes que tienen rhabdomiólisis por quemaduras eléctricas, por cuadros convulsivos severos, por la causa que esté dañando los músculos de esos pacientes. Incluso enfermedades inflamatorias musculares. Bilirrubina aparece cuando la orina pues ya tiene un exceso de concentración, normalmente no debería haber, y generalmente es bilirrubina conjugada, y esto pues sucede cuando el paciente tiene también un exceso de bilirrubina a nivel sérico. Urobilinógeno también aparece en condiciones patológicas, ¿verdad? Como en anemia hemolítica o enfermedades hepáticas, o sea que también hay que detectar esto. Si uno ve que hay positividad para estas dos sustancias, debería regresar a revisar al paciente o el historial para buscar pues este tipo de patología. En la orina normalmente tampoco debería haber sedimento de glóbulos rojos ni de leucocitos. Sí pueden haber cierta cantidad de glóbulos rojos y leucocitos. Por ejemplo, si son glóbulos rojos, en una prueba normal de orina pueden haber unos 3, 4 glóbulos rojos. Si son leucocitos pueden haber unos 2, 3, hasta 4. Pero el paciente no debería tener más de esa cantidad. Si tiene más de eso, ya uno debería pensar que el paciente tiene algún proceso inflamatorio, algo que está dañando el glomérulo, que tiene una infección urinaria, que tiene alguna, incluso contaminación de vías urinarias, vías por donde pasa la orina. Los cilindros también pues no deberían de aparecer, pero pueden surgir en pacientes que tienen algún problema ya más serio de sus vías renales urinarias. Por ejemplo, los cilindros granulosos que aparecen cuando hay situaciones inflamatorias a nivel del glomérulo, a nivel del riñón como tal, tipo esta necrosis tubular aguda que platicábamos hace un rato. Los cilindros hemáticos que también aparecen cuando hay necrosis o infarto renal. Cilindros epiteliales cuando el paciente se está recuperando de alguna situación transitoria, digamos, como estos pacientes que tuvieron isquemia prerrenal, por ejemplo. Cuando empiezan a recuperarse pueden haber cilindros hialinos o epiteliales, pero también en pacientes que tienen glomerulopatías o daño tubular agudo pueden aparecer. Con esto termino lo que... no, casi termino. La presencia de cilindros, estábamos platicando. Si hay cilindros grasosos, pues también se ha visto en algunos tipos de glomerulonefritis. Y los leucocitarios lo que deben indicarnos es que hay un proceso inflamatorio, sobre todo a nivel de vías urinarias superiores, como pielonefritis aguda. La presencia de cristales. A veces pueden haber cristales de oxalato de calcio o de fosfato de calcio. La presencia de cristales no necesariamente quiere decir que el paciente tiene urolitiasis, pero sí debe ser un factor que nos alerte ante la posibilidad de que el paciente tenga alguna predisposición a formar litiasis renal. Entonces sí hay que ponerle atención y hay que buscar qué factores podría uno corregir, desde la hidratación o a factores de alimentación, factores de sedentarismo, actividad física, ejercicio, para evitar que esos cristales se puedan agregar y eventualmente convertir
en un lito que pues ya complique la evolución de los pacientes. A veces se pueden ver algunos gérmenes en un frote de una orina, un frote de gramo, pues alguna evaluación microscópica que uno esté haciendo. Yo quisiera como mensaje final decirles lo siguiente. Como hablamos cuando vimos el tema de hematología completa, por favor, no caigan en la trampa de tratar de interpretar laboratorios. Y digo tratar porque la verdad es que los laboratorios no los podemos interpretar solo con ver los resultados. Hay que haber evaluado al paciente, saber cuál es su grado clínico, la historia, cuál es su condición actual y en base a eso hacer la interpretación. ¿Sí? Entonces, no traten de interpretar laboratorios en un corredor por WhatsApp, por correo, sin haber evaluado primero a su paciente. Si alguien, por confianza o por lo que fuera, o por abuso de confianza, ¿sabe?, les dice, mira, decime qué pensás de esto, pero ustedes no fueron los que indicaron la prueba, o sea, ustedes no le pidieron esos exámenes. Ustedes no han visto al paciente, no saben por qué se los pidieron. Eviten tratar de hacer ese ejercicio de interpretación, porque de hecho se puede uno meter en más problemas de los que puede tratar de resolver. Es muy complicado tratar de dar un diagnóstico solo viendo los resultados de laboratorio. Lo que deben hacer, y bueno, a veces da pena, pero y la gente se puede hasta enojar, ¿sí? Y está en su derecho, pues, pero uno también está en su derecho de hacer las cosas bien. Lo que pueden hacer es decirle, mira, llega a la clínica tal día o te espero en tal lugar, vamos a platicar, te evalúo y miramos tus resultados. ¿Ya? Es más, con frecuencia cuando llegan al consultorio, pacientes de primera vez que llegan conmigo, lo que me dicen, mira doctor, vengo, aquí están mis exámenes, pero ni siquiera me han dicho su nombre completo, ya quieren que uno les mire los resultados. ¿Sabe qué, don fulanito o doña señora por acá? Deje aquí sus exámenes, póngalos aquí en el escritorio, déjenlos ahí quietos, vamos a platicar y después pues ya los revisamos, ¿sí? Entonces, no traten de interpretar laboratorios en el corredor o hacer ese ejercicio. Recuerden que las pruebas de laboratorio son solo eso, o sea, son solo ayudas diagnósticas que nos permiten confirmar o descartar lo que estamos pensando o que nos permiten ir orientando nuestro abordaje de tratamiento, nos permiten monitorear el efecto de las intervenciones, nos permiten detectar oportunamente complicaciones que pueden estar surgiendo, nos ayudan pero también nos pueden afectar a nosotros porque pues hacemos una mala interpretación, tomamos una conducta inadecuada, y a nuestros pacientes si venimos y les pedimos de más, ¿verdad?, entonces les afecta en el bolsillo también. Y la gente le va a ir a reclamar. Mira, ¿para qué me pediste esto si igual ni me lo comentaste y yo miro que está mal? O sea, ¿por qué no me decís nada? La gente va a llegar con esa intención. Entonces, eviten hacer eso. Siempre evalúen a sus pacientes. Y recuerden, pues obviamente que no tratamos resultados de laboratorio, resultados de rayos X, informes de tomografía. No tratamos eso. Lo que tratamos son pacientes. Eso es lo más importante. Recuerden siempre eso, y la posibilidad de que tenga algún problema derivado de esta situación pues va a ser siempre menor. Con eso concluyo y vamos a dejar algunos segundos, minutos para las dudas que puedan tener.